Bien, vamos a conocer rápidamente en qué consiste un amperímetro y cómo podemos diseñarlo a partir de un galvanómetro. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a introducir lo que es, el amperímetro para medir en corriente directa. ¿Qué necesitamos nosotros para poder diseñar un amperímetro? Vamos a necesitar conocer qué es un divisor de corriente. ¿Qué es un divisor de corriente? Básicamente, un divisor de corriente es lo siguiente. Es una conexión en paralelo de dos resistencias. Acá va a estar, supongamos que este es el nodo A y este es el nodo B. Y por acá sale de nuevo la corriente. Por acá vamos a tener una resistencia R1 y una resistencia R2. Tenemos una corriente I1 y una corriente I2. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Nosotros sabemos que por una de las leyes de Kirchhoff, nosotros sabemos que en un nodo todas las corrientes que entran es igual a todas las corrientes que salen. Entonces podemos decir que I es igual a I1 más I2. ¿Sí? Tenemos esto. Ahora bien, podemos decir lo siguiente. También sabemos que la caída de tensión que hay entre el punto A y B es igual al producto de la corriente por la resistencia, y esto es por la ley de Ohm. Es decir, que VAB va a ser igual a I2 por R2 y también va a ser igual a I1 por R1. Entonces, con todas estas ecuaciones, estas tres ecuaciones, vamos a despejar I1 y vamos a encontrar cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Entonces decimos lo siguiente. I1 va a ser igual a VAB sobre la resistencia R1. Y por otra parte, I2 va a ser igual a VAB sobre la resistencia R2. Tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a borrar un ratito para tener un poco más de espacio. Nos quedamos con estas ecuaciones. Pero, ¿te acordás que hablamos de que acá habían dos resistencias? Podemos trabajarla y armar una resistencia equivalente que sea el paralelo de estas dos. Es decir, que mi resistencia equivalente, RP, va a ser igual al paralelo de las dos resistencias, y esto nos va a quedar R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces podemos decir que la caída de tensión entre los puntos A y B va a ser igual a I, que es la corriente que está pasando por acá. Suponete que este era el punto A y punto B, por la resistencia RP, pero RP es todo esto. Entonces, reemplazando cuánto vale VAB en cada una de estas expresiones, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que I1 va a ser igual a la corriente I por un factor que va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. Y por otra parte, I2 va a ser igual a la corriente I por R1 sobre R1 más R2. Perfecto. Vamos a borrar esto que está por acá. Y nos quedan, estas expresiones. Trata de recordarlas porque ahora sí viene el tema, que es cómo vamos a diseñar un amperímetro a partir de un galvanómetro. Nosotros sabemos que un galvanómetro consiste en una resistencia interna, que la vamos a llamar R sub I, y acá suponete que en este galvanómetro es el que va a marcar con la aguja la corriente que circula por el circuito, ¿sí? Pero nosotros sabemos por teoría que la corriente que circula por un galvanómetro la podemos denominar I sub M, y sabemos que I sub M es la máxima corriente que puede circular por un galvanómetro.
y se conoce que I sub m es muy pequeña. Por eso es que nosotros no podemos medir corrientes tan grandes empleando solamente un galvanómetro. Todo esto es un galvanómetro, ¿sí? Yo no puedo medir, no sé, una corriente de 10 miliamperes sabiendo que esta corriente máxima que puede soportar un galvanómetro es, no sé, de 2 miliamperes. ¿Sí? Obviamente esta corriente que yo quiero medir es mucho mayor que la corriente máxima que me puede dar este galvanómetro y por lo tanto va a romper el galvanómetro. Entonces, lo que se hace es, a partir de un galvanómetro, hacer ciertas modificaciones con el objetivo de que pueda llegar a medir la corriente que yo quiero, la teórica. Y para eso vamos a emplear lo que acabamos de ver, que es un divisor de corriente. Bien, entonces, si empleamos un divisor de corriente, vamos a tener por un lado la resistencia interna, por otro lado, bueno, el galvanómetro, y por el otro lado vamos a tener lo que sería nuestra resistencia de derivación o resistencia shunt. Yo la voy a nombrar R1, esta es mi R sub I, y por acá va a venir, como habíamos dicho, mi corriente I. Por acá va a circular la corriente máxima y por acá va a circular la corriente I sub 1. Y acá. Entonces, si nosotros recordamos lo que serían las ecuaciones del divisor de corriente, podemos establecer lo siguiente. Decimos que I sub 1 va a ser igual a la corriente I por la resistencia interna sobre la resistencia 1 más la resistencia interna. Y lo mismo podemos hacerlo con lo que sería la corriente máxima que puede soportar un galvanómetro, que va a ser igual a la corriente I por el factor de R1 sobre R1 más la resistencia interna. Pero pensemos lo siguiente, nosotros sabemos que tenemos como dato vamos a tener lo que sería la resistencia interna y también vamos a tener de dato la corriente máxima del galvanómetro. Por lo tanto, otro dato que podemos añadir es la corriente I, que es la que nuestro circuito o nuestra parte del circuito puede llegar a soportar. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo sé teóricamente, por ejemplo, en un circuito simple donde tengamos dos resistencias y queremos medir cuál es la corriente que circula por este circuito, supongamos que tenemos acá una batería de 5 voltios, una resistencia de 2 ohms y acá de 3, ¿sí? Esta corriente, yo sé que por la ley de Ohm, esta corriente I va a ser igual a los 5 voltios dividido la suma de estas dos resistencias, que nos dan 5 ohms, y nos queda que la corriente I es de 1 ampere. Yo sé teóricamente que esta corriente es de 1 ampere. Es decir, que si yo vengo con un amperímetro y lo mido, me tiene que dar 1 ampere o aproximado. Por lo tanto, yo puedo decir que esta corriente I es dato para mis ecuaciones, porque la estoy calculando teóricamente de la ley de Ohm o de cualquier otro método para el análisis de circuitos. Por lo tanto, vamos a tener tres datos: la corriente máxima que puede soportar el galvanómetro, la corriente que yo voy a querer medir con el amperímetro, y esta corriente es teórica, y también la resistencia interna. Y con esto solamente vamos a tener como incógnita lo que sería la resistencia R1, y en esta ecuación vamos a tener como incógnita la corriente I sub 1. Ahora yo te pregunto lo siguiente: ¿cómo podemos calcular lo que sería la corriente R1, que es la que tenemos como incógnita? Bien, vamos a decir que para calcular la corriente, primero vamos a decir
esto nos queda así. Acá era R1 sobre R sub I más R1. Vamos a despejar R1 de esta ecuación. Y nos va a quedar que R1 va a ser igual. O vamos a pasar, primero vamos a pasar esto al otro lado. Nos queda la corriente máxima del galvanómetro por su resistencia más la corriente máxima del galvanómetro por la resistencia R1 va a ser igual a la corriente I por la resistencia R1. Y si despejamos nos queda que R1 va a ser igual a I sub M por R sub I dividido I menos I sub M. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si está bien despejado. Perfecto. Bien, entonces con esta ecuación vamos a poder calcular cuánto vale o qué valor tendría que tener esta resistencia para que sobre mi circuito, que acá acuérdate que esta era la resistencia interna, esta era la resistencia que acabo de calcular, acá va a estar la lectura del galvanómetro y acá viene la corriente I y acá sale de nuevo la corriente I. ¿Sí? Entonces, esto es dato, la corriente que pasa por acá, que acuérdate que era la máxima, es dato, la corriente que yo voy a creer o la que voy a crear la escala máxima que pueda circular sobre mi circuito es dato, y lo único que me faltaba conocer en este caso era la resistencia R1, que la calculo a partir de esos datos de esta forma. Entonces, ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos qué crees? Mira, te voy a hacer esta pregunta, a ver si la sabes responder. Y tratamos de analizar más allá de ver una simple ecuación de este lado. Yo lo que quiero hacer es medir corriente, ¿sí? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, este circuito que está por acá, y acá tenemos otra resistencia, y esta es mi batería E. Esta es mi resistencia RA y esta es mi resistencia RB. Bueno, yo tengo este simple circuito y quiero medir cuánto vale la corriente que circula por acá. Para ese caso voy a conectar el amperímetro en serie. Entonces lo puedo conectar acá o lo puedo conectar acá, ¿sí? Donde yo quiera. Bueno, lo voy a conectar acá, ¿sí? Este amperímetro me tiene que leer la corriente que pasa por acá, que es la corriente I. Entonces, supongamos que este punto que está acá es A y este punto que está acá es B. Pero este amperímetro es en realidad toda esta parte o está representado por esta parte del circuito. Entonces puedo decir, bueno, este punto es A y este punto es B. ¿Tiene sentido? Fíjate que A sería este punto y B sería este punto. La corriente entra acá, es decir, viene de este lado y sale de nuevo I. Por lo tanto, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo yo voy a afectar la medición del amperímetro? ¿Qué pasa si esta resistencia es muy grande? ¿Qué pasa si esta resistencia tiende al infinito? Vamos a borrar esta que no nos sirve y esta tampoco. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta resistencia R1 que yo calculo acá, que es esta, la resistencia de derivación, es muy grande, tiende al infinito? Imagínate, si algo tiene mucha resistencia, entonces la corriente no va a pasar por acá. Va a elegir el camino más fácil, que es atravesar esta rama. Va a ir por este sentido o por esta dirección. Pero acá, ¿qué está pasando? Está pasando la corriente I, que como dijimos, esta corriente es mucho mayor que la corriente máxima que puede soportar mi galvanómetro. Entonces, si esta corriente pasa directamente por esta parte donde está el galvanómetro, va a dañar el instrumento
y obviamente no se va a poder realizar la medición. ¿Cuándo? Cuando esta resistencia que está acá tiende al infinito, porque si algo opone muchísima resistencia, la corriente no va a pasar por acá, va a pasar por esta parte y obviamente va a dañar el circuito. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? ¿Qué te estarás imaginando? ¿Qué pasa si yo acá, bueno, dibujemos lo que teníamos antes? ¿Qué pasa si ahora esta resistencia es igual a 0 o tiende a 0? Si algo opone poca resistencia y encima esta resistencia es menor que esta, toda la corriente va a pasar por acá. Es como que le estoy dejando el camino libre para que pase por acá y no se haga lío pasando por una resistencia muy grande. ¿Sí? Entonces, si esta resistencia tiende a 0, que es esta, la corriente I va a pasar por acá y va a salir nuevamente con la corriente I. Por lo tanto, no estaría afectando a la medición porque está entrando corriente y está saliendo la misma corriente, con la diferencia de que ese valor ya está medido y la lectura va a ser la misma corriente I que yo tenía teóricamente o con los cálculos matemáticos. No sé si se entiende. Vendría a ser como decirle, mira, yo sé que teóricamente con los cálculos de la ley de Ohm, todo, mi corriente me tiene que dar sí o sí 5 amperes. ¿Sí? Mi corriente me tiene que dar 5 amperes. Lo lógico sería que cuando yo agarre mi instrumento físico y lo mida, me dé aproximadamente 5 amperes. Y esa manera, y eso se logra, mejor dicho, que esta corriente que entra a mi amperímetro salga de la misma forma y no salga infectada por esta parte del circuito, por esta rama. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que esta resistencia tienda a 0 y que sea mucho menor que esta que está acá. Si no me entendiste, te voy a hacer un ejemplo muy fácil para que, bueno, lo comprendas mejor. Fíjate lo siguiente. Mi resistencia, supongamos que la corriente máxima del galvanómetro por fabricante me dice que es de 2 miliamperes. La corriente que yo teóricamente quiero que me mida es de 5 amperes. Y la resistencia interna también del fabricante que me dice es de, no sé, 10 ohms. ¿Cuánto valdrá la resistencia R1? Acordate, dijimos que esta resistencia tiene que ser muy chica. Veamos si realmente nos da. Vamos a multiplicar 2 por 10 a la menos 3 amperes por la resistencia RI, que es de 10 ohms, dividido la corriente I menos la corriente I sub M, nos quedaría 5 amperes menos 2 por 10 a la menos 3 amperes. Esto nos da, lo vamos a calcular, nos da 4,00 por 10 a la menos 3 ohms. Fíjate que es una resistencia muy chica. Si la queremos dimensionar y decir, a ver, ¿qué tan chica es? Lo que vamos a hacer es dividir R1 dividido la R sub I y nos da, esta nos da 4, perdón, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer R sub I sobre R1 y vamos a decir, bueno, ¿cuánto vale R sub I? Vale 10 ohms y R sub I y R1 vale 4,00 por 10 a la menos 3 ohms, ya que es ohms. Bueno, esto nos va a dar, vamos a hacer 10 dividido esto, nos da 2500. Es decir, si despejamos acá R sub I, nos dice que la resistencia interna del galvanómetro es 2500 veces el valor de la resistencia R sub 1 que acabamos de calcular. Y ahí está.
Es decir, se cumple lo que nosotros queríamos, que esta resistencia sea prácticamente cero, para que la corriente que circule por acá pase directamente y no afecte esta medición del circuito. Y directamente lo que entra como corriente I salga con la misma corriente I sin afectar la medición. Eso es el objetivo y eso es lo que nosotros acabamos de dimensionar rápidamente con valores aproximados, lo que sería el correcto funcionamiento de un amperímetro. El poder medir una corriente y que ese valor coincida realmente con el teórico que acabamos de calcular con la ley de Ohm o con Norton, con Thevenin, etc.